Marcelo. ¿Sí? Feliz Día del Amigo. Feliz día, querido amigo. ¿Cómo La estás? verdad que un placer poder conversar con vos un día como hoy. En estos momentos donde uno a veces tiene que hacer ese saludo de compromiso, Protocolar. Esta vez no. protocolar, que nos toque a nosotros que somos, o por lo menos yo te considero un amigo en serio a vos, a tu Mutuo. señora, así que espero que sea mutuo. Es muy lindo para cerrar el día. Y viendo el tema por el cual me convocaste, estaba pensando, hace como 10 años que somos amigos nosotros, ¿no? Así ¿Habrá es. tenido que ver esa cuestión ideológica donde dentro del ambiente del liberalismo, dentro de todo nosotros hemos transitado una senda similar, ¿no? ¿Es así? Siempre estuvimos muy cerca dentro Con del varias marco de coincidencias. Con varias coincidencias. dentro de ese marco de ideas generales de lo que se conoce al liberalismo, nosotros hemos siempre caminado muy, muy cerca, entonces, por quien dice eso no haya contribuido, ¿no? Pregunta inicial para disparar el debate. ¿Vos siempre fuiste libertario? Yo no sé si soy libertario, o no me interesa ser libertario, o no me calienta la diferencia entre liberales y libertarios, y más pasan los años, más veo con desconfianza los que dicen que son liberalgo, porque por ahí, en cierta manera, en el fondo lo que demuestran es que por ahí se sienten un poco incómodos con lo que Alberto Venegas Lynch dice, esa palabra tan hermosa que es el liberalismo, que es ser liberal. O sea, no sé si van pasando los años y uno valora más eso, pero si me preguntás como qué entiendo yo por el libertarianismo, porque, a ver, dentro de todo son ideas que describen palabras que describen ideas o conjuntos de ideas, y no en ciencias sociales no está la cuestión tan rígida como si describimos cómo está compuesto, no sé, una gota de agua. Yo te diría que el libertarianismo es el liberalismo consecuente, o no entiendo el libertarianismo como otra cuestión. Entonces creo que siempre tuve más o menos la misma línea, ¿no? Dentro de todas las contradicciones y dentro de todas las cosas que nosotros vemos, vivimos, las concesiones que uno tiene que hacer en el ámbito de la política, el marco conceptual mío siempre fue bastante parecido. Si entendemos el libertarianismo como el liberalismo consecuente, soy absolutamente libertario. Y pero no veo el punto de contradicción, porque para mí nunca estuvo muy clara la cuestión de dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Cuáles son las ideas que tienen que ver con el espacio libertario que no pertenecen a las ideas del ámbito liberal? Si vos lo tenés en claro, contámela vos a mí, No, porque yo no no la la tengo. sé. No la tengo y además no creo en esa visión estática tampoco del liberalismo. No. A mí me gusta esa visión más abierta, evolutiva, capaz de revisarse a sí misma. Vos en tu posteo todos los días te tomás esa libertad de jugar un poco para acá, un poco para allá, provocando a veces, pero también preguntándote a veces a vos mismo. Y ahí un poco viene la pregunta, Marcelo, ¿hay un límite? Digo, porque viste que los liberales nos gusta hablar de un poco de cuál es el límite, ¿no? Yo hasta acá llego, así como Carrió alguna vez dijo mi límite era Macri, muchos libertarios, muchos liberales dicen mi límite son los conservadores, mi límite son los nacionalistas, mi límite son los de izquierda. ¿Tenés algún límite? Es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos De en una charla política, entre amigos de política partidaria a la hora de hacer partidaria, política, por ejemplo. y la situación la situación lo va determinando eso. A ver, habría que ser muy estúpido para no haberse ilusionado con Juan Guaidó cuando fue la posibilidad de que eso termine con el régimen chavista. ¿Qué me hace, socialdemócrata? Yo no me arrepentí ni un solo día de haber votado a Mauricio Macri en 2015. ¿Qué me hace? Macrista, de centro. O sea, hay una situación. Yo lo que sí considero que la cuestión coyuntural política no tiene que separar de las ideas de máxima a la que nosotros vamos.
y lamentablemente la política, más estando en nuestro país y las circunstancias que tenemos que vivir, no va a ser siempre tener que hacer contemplaciones y siempre van a haber diferencias. A ver, la diferencia grande se vio por ahí con respecto a lo que pasó con la campaña de José Luis para presidente en la oportunidad pasada, que como te digo, no me arrepentí nunca de haberlo votado a Macri en 2015, tampoco me arrepentí nunca de haber votado a José Luis en las elecciones pasadas, porque yo lo que consideré, bueno, en el 2015 no era necesario, era fundamental ponerle un límite al kirchnerismo que hasta no hace muy poco había tenido la intención de pasar una reforma constitucional con esta idea muy hábil del kirchnerismo que siempre han repetido la misma, ¿no? Globo de ensayo, si hay mucho repudio avanzamos, si más o menos va, bueno, entonces las manifestaciones populares le pusieron un freno a eso, pero estaba esa intención, ¿no? Yo no me arrepentí de haber votado a Macri ni siquiera si el dólar terminaba a 520, porque era una cuestión que pasaba por otro lado. Sí debo reconocer que no me esperaba semejante fracaso en el ámbito económico. Sé que no iba a haber un solo día que yo me iba a sentir identificado con el gobierno. No me esperaba tamaña cobardía, pero bueno, eso está dentro de los cánones de lo que uno esperaba. Con José Luis yo dije, sí, decime. Sí, no, pero ahí voy. Fíjate que en eso, que yo comparto con vos plenamente, digo, pero no nos pasa lo mismo cuando discutimos del tema con los conservadores. Digo, ahí ya no es electoral, porque podríamos discutir si una alianza debería contemplar a conservadores y liberales en un mismo espacio, esa es una discusión. Pero por otro lado, la discusión más cotidiana, que te trae temas duros, digamos, como por ejemplo el tema del aborto, o como temas que tienen que ver con el avance sobre los derechos individuales, que algunos conservadores también serían capaces de avanzar sobre algunos de esos derechos y avasallarlo eventualmente. ¿Hay un límite ahí en el debate? ¿Vos cómo te sentís en eso? Dado, como para cerrar el tema de las últimas elecciones, dado el punto y pico que sacó José Luis y el punto y pico que sacó Gómez Centurión, en esa circunstancia a mí me hubiese parecido lógica una interna y haberle sacado por lo menos 2 diputados a ese frente, ¿no? Porque esa situación me parece que era lo que ameritaba y que era lo que se podía hacer. Respecto del aborto, la charla puede girar solamente alrededor de eso y tengo una cosa muy concreta como para decir y un pedido como para hacer. Bueno, vos sabés que yo estoy en contra del aborto y me resulta absolutamente inconcebible que un liberal sea partidario del aborto, pero tengo que ser consciente que la mitad de los liberales están a favor. Entonces no me siento cómodo cuando veo que un liberal de mi bando, que también es el tuyo, te mando al frente por si no decidiste hacerlo público, quiere justificar esa cuestión desde el liberalismo, porque yo, no sé, yendo de la mano de Venegas Lynch, por ejemplo, de Alberto Medina Méndez en esto, o de Javier Milei, ¿qué voy a hacer con Eduardo Martí? ¿Lo tiro por la ventana? Claro, sí. ¿Qué le voy a sacar el carnet a Ricardo Rojas? ¿Lo voy a expulsar? Por eso digo, pero ahí hay una primera apreciación ahí, Marce, porque, a ver, en los conservadores está muy claro que los conservadores son anti-aborto. Pero hay una especie de leyenda que dice que los libertarios son defensores de la despenalización del aborto. Y digo una leyenda porque en realidad sí existen libertarios que tienen esa postura, pero también existen libertarios o liberales que tenemos otra postura. Y digo, ahí está más dividida la cosa, ¿no? Déjame repasar el tema anterior. Hagamos este llamado juntos. Vale. Separemos la cuestión. Yo sé que es un tema que nos calienta mucho, nos matamos alrededor del aborto porque es algo que nos toca, nos es muy sensible. Llamemos a los liberales, entre comillas, verdes y entre comillas celestes. Argumentemos desde lo personal. O sea, los que están a favor del aborto, estamos nosotros, estamos adentro del liberalismo, somos tan liberales como ellos y nosotros lo mismo que ellos. O sea, así que dejemos el tema de lado, discutamos, sigamos discutiendo, hagámoslo como individuos, porque lamentablemente para nosotros y lamentablemente para ellos estamos todos adentro del liberalismo. Entonces, eso por un lado. Y yendo a tu pregunta, algunos libertarios que están a favor y algunos libertarios que están en contra. Vuelvo a la pregunta, dame el decálogo del libertarianismo con los 10 puntos que están exceptuados del pensamiento liberal. Yo no los conozco y si hay alguien que me los explica, ¿qué es?
que el libertario está más cerca del anarquista. Esto tampoco es cierto. Hay muchos libertarios que tienen muy fuerte la cuestión de las libertades individuales, que las llevan a un extremo. Oximorón probablemente esta definición, o contradictoria, o cuál es el extremo de la libertad individual. Sí, O sea, sí, sí. hay libertad o no hay libertad, que son minarquistas y que no son anarquistas. A mí me gusta mucho la definición de Milei de anarquista en el largo, Suscribo. y en la coyuntura. A mí me gusta eso porque también filosóficamente yo estoy dispuesto a discutir absolutamente todas las funciones del Estado. Probablemente acá haya una diferenciación entre lo que es el anarcocapitalismo y lo que es el liberalismo, donde por ahí adentro están los que se consideran libertarios, los que se consideran liberales clásicos. Yo estoy dispuesto a discutir absolutamente todas las funciones del Estado una por una, pero seguramente que cuando ponemos la lupa respecto a ciertas cuestiones, vamos a ver que entre libertarios y liberales, etcétera, vamos a encontrar muchos puntos de lo que podría llegar a ser en común. Hace muchos años la discusión, ahora es el boom y prendés la televisión y ves un economista liberal diciendo que hay que cerrar el Banco Central. O sea, hace 10 años éramos degenerados por plantear estas cuestiones. Nosotros nos miraban mal. Me acuerdo que una de las discusiones de esa época era el Banco Central. Banco Central sí, Banco Central no. A ver, todos vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en eliminar el curso forzoso, todos vamos a estar de acuerdo en la cuestión de la posibilidad de contratar en cualquier moneda. Entonces, con esas cuestiones que lo podemos firmar todos, ¿qué tan útil es ir a lo chiquito, ir a discusión? Lamentablemente yo creo que pasa más por un fetiche. Pero me parece muy interesante, el debate, y me parece muy pedorro cuando realmente lo que está en el fondo es el fetiche de tirarte la chapa, ¿viste? Y la chapa se la tiran de todos lados. Yo soy paleolibertario. ¿Qué carajo paleolibertario? No tengo la más mínima idea. Vas a encontrar un paper que por supuesto, ahí lo sponsoría inclusive el Mises Institute, qué sé yo, que me va a explicar lo que es el paleolibertario, ¿no? Entonces me va a venir a decir que es una cuestión más conservadora, donde, por ejemplo, la cuestión de la familia tiene un rol fundamental en la sociedad como una unidad, como una estructura importantísima de la sociedad. Ok. Ahora, le discuto con este hipotético palio que yo tengo enfrente. ¿La cuestión de la familia pertenece al ámbito de la sociedad civil o pertenece al ámbito estatal? Pertenece dentro del ámbito de la sociedad civil. Si pertenece al ámbito de la sociedad civil, nosotros estamos de acuerdo con lo que son las asociaciones libres y voluntarias. ¿Dónde está la diferencia entre un liberal clásico, un libertario, un paleolibertario y un conservador respecto a la importancia de la familia? No la hay, porque hay un límite claro que son donde aparecen las intervenciones del Estado, que aparece para regular cierta forma de vida. Entonces, si hay una familia más conservadora que tiene como dogma juntarse todos los domingos, con el clan, que son muy obsesivos a ver quién viene del novio del hijo, de la hija, los primos, y que rezan y que hacen la oración antes de comer y qué sé yo, nada de todo eso estaría impedido por el marco de lo que son las asociaciones libres y voluntarias. Entonces a mí me parece bárbaro que haya alguien que diga que la familia es sagrada. No hay punto de desacuerdo con el marco del pensamiento liberal. Ahora, si vos empezás a poner un poquito de la lupa, vas a encontrar gente que por ahí te dice que es social liberal, que qué sé yo, y que realmente quiere hacer, por ejemplo, destinar fondos públicos para la difusión de un modo de vida que en realidad tendría que ver con las preferencias personales de la persona, y eso ya no es liberal. Ahí ya te caíste. Claro. Ahí ya te caíste. Entonces, eso por un lado. Después tenés por el otro lado, que por ahí estás diciendo que para cuidar la familia y estas cuestiones, lo que tenés que hacer es no permitir, por ejemplo, el casamiento de dos personas del mismo sexo, porque eso viene, ya te caíste para el otro lado, eso está fuera, ¿me entendés? Entonces los límites están claros.
Lo que pasa es que hay que poner la lupa y hay que discutir las cosas concretas y ahí sí vamos a empezar a separar la paja del trigo. Pero seguro que entre nosotros vamos a encontrar más acuerdos de los motivos por los que usualmente nos peleamos. ¿Qué me decías, perdóname? Me gusta la tesis del fetiche, porque Sí. cada vez que salta este tema, ¿no? Libertario, conservador y cosas por el estilo, el fetiche es ir a buscar la discrepancia, ¿no? No ir a y ahí te tengo una pregunta para plantear. Muchos de los próceres de la historia argentina y de la otra, de la no argentina, hoy estarían, digamos, catalogados como conservadores. Y bajo Pero es una bastante... estupidez. ¿Qué clase Bueno, de por estúpido eso. puede decir que Roca es conservador en el término de lo que estamos discutiendo ahora? Bueno, por eso digo. La Hay pregunta gente es... que le quiere decir antisemita a Sarmiento. Hay gente que se pregunta cuál hubiese sido la posición de Alberdi sobre el matrimonio gay. Por favor. Los exégetas, Por favor, por los favor. intérpretes de la... Bueno, no, pero Entonces, digo, claro, digo, porque la crítica de los libertarios, o sea, el mismo tipo que te plantea, que no está de acuerdo con, ahí Carlito Moratorio planteaba recién un poco más arriba, decía, los mismos tipos que te dicen el Banco Central, se olvidan sí. que el Banco Central la crearon los famosos próceres de una generación que nosotros muchas veces hablamos, digamos, elogiosamente de que hicieron crecer a la Argentina y crearon muchas instituciones o institutos que nosotros hoy despotricamos y no estaríamos de acuerdo, digamos, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Y la pregunta sería, ¿tiene que ver con el avance del pensamiento? ¿Tiene que ver con las nuevas formas del Estado? ¿Por dónde lo encarás al tema, Marcelo? Puntualmente con la cuestión del Banco Central separaría lo que fue la fundación del primer Banco Central con los procesos luego que terminan en la perversión. No sé si perversión, porque probablemente los incentivos dentro de un Banco Central en el marco del Estado llevan a la maquinita de imprimir billetes, más en las republiquetas como la nuestra. A ver, el desempeño del dólar es paupérrimo. Queremos dólares porque nosotros somos más peores, más paupérrimos que ellos, ¿no? Pero puntualmente con el tema de la cuestión del Banco Central, quisiera hacer un llamado a la atención de la importancia de lo que es discutir las cosas concretas. Los que se oponían en el principio para la creación del Banco Central, mientras lo creaban los conservadores, que luego termina siendo hackeado por el peronismo en su primera versión con la nacionalización y que empieza el desastre de inflacionario que todavía no jode, los socialistas eran los que tenían la postura adecuada. Juan B. Justo y los suyos eran los que discutían con el abuelo de Pinedo y los que, ¿por qué? Porque eran más formados en materia económica. Bueno, hay que ir para atrás. En Argentina se separa el Partido Comunista de los socialistas por lo que estaba pasando en la Unión Soviética, después de la Revolución del 17. Había un grupo que no le interesaba el perfil autoritario, pero era gente muy formada. Todos eran más formados que ahora, todos eran Sin más duda, formados, ¿no? Y los socialistas en ese momento estaban diciendo, para cuidar el valor de la moneda y los derechos de los trabajadores, eran librecambistas, estaban a favor del librecambio porque no querían que los empresarios locales casen en el zoológico respecto a la hipotética alianza con los empresarios locales, con el gobierno, y estaban en contra del Banco Central por lo que se dieron cuenta que iba a pasar, que iba a ser una fuente de financiación para un gobierno con sed de recursos. Entonces los nuestros eran los socialistas. Entonces es una discusión de, cuando vos vas a la idea, la postura nuestra no la tenían los conservadores, la tenían los socialistas. Entonces tenemos que ir a discutir las cosas en concreto. Y la máxima, eso cuando llegamos a discutir izquierda y derecha, ¿viste? Eso ya es cuando eso ya es el delirio total porque... No te queda la palabra derecha como definición del espacio, ¿no? A ver, yo no pienso en lo personal, yo no pienso que yo tenga nada que ver con... A ver, déjame ir un poquito para atrás. Yo escribí un artículo hace unos años en el Panam, donde le discutía a Nicolás Márquez de un video que había sacado donde él hacía dos distinciones y denominaba a la derecha como una posición
carente de ideología propia en grandes rasgos. No lo estoy citando a Nicolás, me peleo con él todos los días, no me quiero pelear con esto, digo, algo, más o menos algo así decía, pero como que la característica de la derecha era estar confrontado ante la izquierda, que eso era lo que sí tenía esa cuestión. A mí no me alcanza para denominar mis ideas la antítesis yo no soy eso. Porque yo tampoco soy radical y por eso no soy peronista. Yo tampoco soy peronista, pero tampoco soy radical, ¿me entendés? Claro. Entonces no me define. Como otra frase que me gustó mucho, que se la escuché a Álvaro Sicarelli en un video que dijo hace poco, si la derecha es el libre mercado, si la derecha es el Estado limitado, si la derecha es los respetos individuales, a la derecha mía la pared. En mi cabeza, en mi idea, la derecha siempre estuvo más asociada, pero de vuelta, esta es mi mano derecha, esta es mi mano izquierda, ¿me entendés? Eso sí lo define, lo otro es discutible, es vago. Siempre estuvo más vinculada a un pensamiento más conservador, no desde lo social, sino de lo estatal, a un pensamiento más autoritario, a un pensamiento más militarista, y con esas cuestiones de las que yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahí tenemos un problema de mercado también, ¿no? Porque, a ver, así como nosotros solemos decir que el uso de las palabras tienen que ver con la aceptación del mercado, es decir, estamos hablando a través de un medio electrónico que cada uno de nosotros tiene una definición de él, pero el mercado tiene una definición del mismo, y por lo tanto, cuando decimos que nos vamos a encontrar a través de una comunicación telefónica, cada uno entiende lo que quiere, pero al final todos entendemos más o menos esto. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la derecha para el mercado? Más allá de qué es para vos y qué es para mí, porque también eso define la discusión, digo, ¿no? Al final del día no es lo que yo quiero que sea la derecha, sino lo que la derecha es para el mercado. Para el mercado en general, vos y yo somos de derecha. Sí. Y para la gente de derecha que nosotros conocemos, nosotros somos de izquierda. Entonces, ahí estamos en un problema. Entonces, tampoco vamos a ser tan necios en ir a reformular las concepciones que tiene la gente respecto de una cosa y otra, porque rompes el canal de la comunicación. Sí, el código. Si tenemos la suerte de estar en un programa que no está viendo la gente, que no está escuchando, y yo digo, yo no soy de derecha porque soy esto, y el tipo que me está escuchando tiene una idea de ya se cortó, ya se fue, etcétera. Sí. ¿Qué es lo único que podemos hacer? A tratar de hacer una pausa. ¿Y qué quiere decir para vos de derecha? Para mí esto no significa, para mí esto... A mí no me asustan los términos. Yo, cuando puedo, vos me empezaste preguntando desde cuándo era libertario, yo te dije que me siento más liberal que otra cosa, y tuvimos la oportunidad de hablar al respecto 10 minutos. No vamos a tener esa oportunidad en todo lado, entonces, ¿qué podemos agarrar a hacer? Y insistí, ¿y para vos qué es ser de derecha? Si para vos ser de derecha es esto y lo otro... sí, soy de derecha. En mi opinión, yo no soy de derecha porque para mí la derecha representa estas cuestiones que a mí no me identifican. Pero dejar un poquito de lado el complejo y reconocer dónde estamos parados. Y para el imaginario cultural argentino en general, nosotros representamos la centroderecha. Eso es algo que es. Eso es algo que es. Creo que en Liberalismo para Liberales, hablando de Venegas Lynch, me parece que fue en ese libro, que Alberto plantea esta cuestión del origen de la palabra conservador, y le pone mucho énfasis a algo que dice ahí, por ahí un poquito más arriba, el amigo Matías, que dice: conservador depende de definir qué es lo que se quiere conservar. Y Alberto dice, no me acuerdo si en ese libro o en otro, pero Alberto plantea ahí que los conservadores, como concepto, lo que quieren es conservar. La discusión sería que con el tiempo, como todo es evolutivo, los que querían conservar una cosa hoy quieren conservar otra, digamos, y la pregunta sería si ese término es el adecuado, digo, para definir ese espacio, o si en el fondo no nos animamos a mencionarlo con otro título, que tiene que ver con personas que tal vez tengan vocación de utilizar las normas jurídicas para armar una sociedad copiada, imagen y semejanza de cómo se le imagina que tiene que ser, y usar la fuerza de la ley, el monopolio de la ley, para forzar a los demás a tener una vida como la que ellos consideran que es la correcta, ¿no? Bueno, es que ahí tenés que ir al debate de las cosas en lo concreto.
inclusive vos estabas diciendo según qué momento y qué es lo que quieren conservar. Nosotros en Estados Unidos seríamos conservadores y en Cuba seríamos revolucionarios. Claro. Y estamos viviendo el mismo momento. En Argentina no sabemos bien lo que somos, porque en teoría está la idea de que el país tiene las ciertas características que por ahí están plasmadas en la Constitución, que es de lo que seríamos conservadores nosotros, pero que en realidad el status quo político ha llevado el país para otro lado y que creo que entramos Acá el peronismo es conservador. En la Argentina el peronismo es el conservador porque conserva el país de la misma manera hace 80 años, ¿no? Aunque lo que digan que van a conservar hoy es distinto de lo que venían haciendo. Hay un tuit de Fernando Iglesias que lo leí este fin de semana que me alertó, no me alertó, me llamó la atención, lo miraba, decía, ojo con Sergio Massa porque se lo van a querer vender como el nuevo Menem. Entonces, si el tipo está preocupado en eso, uno más o menos cuando ve lo que puede llegar a pasar, la negociación de la deuda. Yo discutía con gente un poquito más joven, digo, ojo que el peronismo ahora no te quiera empezar a vender otra cosa que distinta a lo que te vendió toda la vida. Pero respecto de los conservadores y de la derecha, o los que se sienten cómodos con estos dos términos, que yo en lo particular no me siento cómodo con ninguno, se vio, viste que un par de veces yo la termino pegando con algo. Yo hace unos años te dije, algo está pasando, se mueve el ambiente, hay un boom, a veces sos muy optimista, no está pasando nada y creo que algo de eso tenía razón. En medio del kirchnerismo y de la cuestión progresista forzada y todo esto, yo decía, ojo, guarda que esta gente no esté tratando de generar una corriente o no termine generando una corriente inversa donde haya gente que se muestre orgullosa de ser derechista, conservador y todo esto. A mí me espanta que hay chicos de 20 años que se denominan derechistas, conservadores, es una cosa que me da miedo. Por ahí con muchos de ellos uno por ahí sí tiene una cuestión como para discutir ideas, se puede poner un poco más de acuerdo, pero cuando la cuestión toca fibras íntimas y vos por ahí te hinchó las pelotas el mainstream izquierdista, te hinchó las pelotas el lenguaje inclusivo y todo eso, se pone en la vereda enfrente. Es muy normal que por default te vayas a ponerte por la vereda enfrente. Y vamos a ser honestos, los que nos morfamos sentados con el culo en la silla, la acción humana entera, los que agarramos y nos leímos las obras de Hayek, no somos la mayoría ni vamos a ser la mayoría, ¿me entendés? Entonces, la política reacciona en el común en muchos casos por reacción a lo que no es y a lo que no sos. Y eso me parece muy preocupante. Y ahí no hay, digamos, pregunto también, hoy yo le hemos criticado muchas veces a esta generación más joven sobre todo, una especie de cultura de meme y una especie de copio y pego frases de gente que no conozco, no leí nada. Y no digo que para eso vos tengas que leer mucho, ¿eh? Yo no soy de los que creen que uno tiene que ser un profundo investigador de las obras de los clásicos. Ya hay videos, ya hay resúmenes, ya hay cosas. Bueno, pero eso es cierto. Y a mí también me da cosita, ¿no? Porque por ahí cuando uno estaba en un microclima, me acuerdo nosotros en la época del PL, que éramos todos muy formados, todo mucho tiempo de estudio, era una cosa media rara que por ahí agarrabas, te acercabas a una reunión y veías altas discusiones, ahí lo veo a Fran Amati que entra, los delirios filosóficos que nosotros discutíamos, bueno, ahí mostró qué tan lejos llegamos en el poder en Argentina, ¿no? Pero digo, uno no puede pedir esa formación a todo el mundo, pero en realidad nunca estuvo esa formación y en ningún proceso político tuvo esas cuestiones. Pero las redes sociales lo dejan en evidencia. Yo estoy seguro de que si la UPAU de la UCD tenía Facebook, ibas a encontrar barrabasadas, ibas a encontrar boludeces, porque no todos tenían la formación. No todos, ¿o qué te pensás que iban a tener toda la formación de un Malatón o de un Zanotti? Pero ni por casualidad. Ni por casualidad, pero las redes sociales te lo muestra todo. Entonces cuando prendes Facebook y ves, prendés Facebook, viste, ya están los viejos, lo que dicen, cuando abrís Facebook y ves gente que se denomina como liberal y que dicen barrabasada, vos te agarrás la cabeza. Pero no es que en este momento estamos en un periodo de incultura, de nada, es que está todo en evidencia, ¿viste? Es que está todo en evidencia y que se ve que aparecen los 200 libertarios de Caballito
y cuando vos ves las cosas que escriben en el Facebook te agarra la cabeza. Claro, pero esos 200 libertarios de Caballito tienen la visibilidad de un grupo y uno lo ve y dice, los de Partido Libertario no entienden nada. Queda en evidencia, pero es lo que estuvo siempre. A ver, seamos justos y miremos para atrás. La discusión de libertarios, liberales, conservadores. La UCD, cuando discutió la ley de divorcio, esto lo hablaba con Ricardo Rojas este fin de semana, tuvo diputados que votaron en contra de la ley de divorcio. De acuerdo. Se dio libertad de acción, de conciencia a los diputados. Entonces, está bien rasgarnos las vestiduras, está bien ser duros con nosotros mismos, pero no son cosas nuevas. Son cosas que pasaron de siempre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esto? A ver, la mayoría no se va a leer todo un libro, no se va... Tratar de generar contenidos, que es lo que hace el club, videos cortos, charlas, debates, no con nosotros, con gente que sepa un poco más que nosotros, ¿no? Sí. Pero está eso, ¿no? Está, y además tenemos la generosidad, porque uno tiende a ir por el pesimista. A ver, somos amigos personales de Ricardo Rojas, de Gabriel Zanotti, de Martín Krause, gente que la gente por ahí cuando los ve, nunca le han cobrado un peso a la Naumann, nunca le han cobrado un peso al club, han hecho absolutamente todo gratis. Generemos contenido, saquémosle el jugo. Yo le decía, Roja, vos tenés que vivir hasta los 150 años, porque los que estamos, ninguno de nosotros te llega a los talones. Y le decía, escribí, deja todo. Tenemos la capacidad de tener unos intelectuales bárbaros. Generemos contenido, generemos papers chiquitos, generemos videos, generemos cosas para tratar de, con lo que tenemos, porque no vamos a caer en la utopía de generar el hombre nuevo liberal. En lo que tenemos, con lo que tenemos, tratemos de formar para que el movimiento sea lo más formado, lo más nutrido intelectualmente de lo que se pueda, con gente que tiene su vida, que le gusta salir con chicas, con chicos, ir a tomar cerveza y por ahí no estar discutiendo las diferentes metodologías de la escuela austríaca, que es lo que hacemos a unos loquitos un domingo a la noche, ¿no? Te tiro un pie porque es un tema que también hemos conversado alguna vez. A mí lo que más me preocupa particularmente no es esa división entre liberales, libertarios, conservadores, paleolibertarios y la grilla sigue, y anarco, sino me preocupa un poco la intolerancia, es así incongruente con la libertad, ¿no? O sea, porque, a ver, vos podés estar en la antípoda de mi pensamiento o podés tener 5 coincidencias y 2 discrepancias. Ahora, ¿es necesario el destripe, esa cuestión del ensañamiento, de discutir personas en vez de discutir temas? Digo, porque a veces el ataque pasa a la fase personal. Como yo no estoy de acuerdo con lo que dice X, entonces X pasa a ser no sé qué cosa. Y no discuto la idea de X, lo discuto a él. Lo pongo en primera persona. Fíjate, a vos te consta en nuestro espacio, hay gente que no se junta con fulano y no compartiría un debate con Mengano, o con fulana o con Mengana, porque yo con fulano no tengo ningún punto de contacto. ¿No será mucho ningún punto de contacto? Bueno, eso nos patea en contra, porque eso nos pone en la misma línea que el frente de izquierda que se pelea con la izquierda al frente. Y esto, de los amigos que por ahí no pueden mirar a otro país, no, esto pasó. O sea, en la justicia argentina el frente de izquierda se peleó legalmente con la izquierda al frente por el nombre de... Estas cuestiones hablan mal de nuestro espacio. Yo tengo diferencias con mucha gente. Y tengo enfrentamientos personales con otra gente y en público jamás, nunca he dicho nada de nada. Vos sabés quiénes están del lado de mis amigos, quiénes están del lado de mis ex amigos y con quienes tengo pocas afinidades. Nunca en público los trapos sucios se deberían lavar en casa, ¿no? Porque si no le damos el título a diario registrado, a C5N, de la pelea entre los liberales. O sea, me parece que eso nos patea en contra. Eso por un lado. A nivel popes digo esto, ¿no? Sí, a nivel sí. popes. Además que son discusiones que no les interesa a nadie. Esto acá sí ya hay que ser un poquito más decoroso y no empezar a poner nombres. Pero yo discutí con muchos de estos personajes, a los que en muchos casos les agradezco la representatividad de mis ideas en los medios masivos, todo eso,
que esa discusión no le interesa a nadie, no, a nosotros solo no nos interesa. Para la gente piensan lo mismo, más allá de que no piensen lo mismo, por ahí son dos personas que se matan con respecto al aborto. No les interesa a nadie. Lamentablemente es una cuestión personal que no nutre, y además los deja mal parados a ellos. A ellos los deja mal parados. O sea, son los principales perjudicados, pero evidentemente si lo miramos en términos austríacos, de la subjetividad del valor, de la cuestión de las valoraciones marginales, evidentemente les puede tanto a algunos el conflicto que priorizan putearse en público y echarle un poco de tierra a nuestro espacio. Eso a nivel popes, ¿no? Que de vuelta, nadie está pidiendo que sean amigos, nadie, o sea, si realmente tenemos la misma causa, tratemos de, por lo menos en lo que podamos patear, pateemos para el mismo lado. Y en el lado gente, yo creo que estás haciendo referencia a lo que se vio el fin de semana, a mí me pareció un horror. A mí me pareció un horror lo que le hicieron a Gloria Álvarez, me pareció, y como puse en el Facebook lo reconozco, nunca fui fan de Gloria, nunca tuve nada en contra de ella, pero nunca, no estuvo entre los que, por ahí cuando aparece alguien, lo ven como la reencarnación de Alberdi o de Von Mises. Nunca estuve en ese grupo y me pareció un horror. Y también me pareció un horror el ensañamiento, por ejemplo, de no solamente, bueno, de Gloria y de la gente alrededor, por ejemplo, hasta hace un tiempo tenían con, no sé, qué sé yo, con Agustín Laje, que le parecía que había que pegarle a Laje persona, ¿viste? Entonces yo esas cosas no las entendí nunca, y no las comparto, y hay mucha gente que le gusta subirse a las tetas de la persona a la que le quiere pegar, ¿no? Entonces, como Facebook, Instagram, Twitter democratiza todo y todos le hablamos de igual a igual. Bueno, yo me peleé con Calamaro el fin de semana, así que con eso ya te lo leí. Pero Calamaro se pelea con Queen también, o sea, yo al lado de Calamaro soy un 4 de copa, pero Calamaro con Queen directamente no lo puedes comparar. Se recontra colgó. La cuestión de que todos nos igualamos con todos permite por ahí un poco esto, ¿no? Permite por ahí un poco esto y el tema es no engancharse porque a mí me cuesta no suma digerir. nada. A mí me cuesta más digerir, o sea, yo puedo entender que a alguien no se lleva bien A con B y no van a compartir un espacio porque se llevan mal personalmente. Y eso lo puedo entender. Tal vez tuvieron algún incidente, lo que fuera, eso es absolutamente válido. Lo que me cuesta entender es cuando no tuvieron ese incidente y no se sientan a la misma mesa porque no piensan igual. O no piensan igual a veces en un tema, o en dos, o en estilos, qué sé yo. Yo no comparto la dinámica de X y entonces no comparto panel. A nosotros que nos toca en la fundación, a vos te tocó muchas veces, decir, che, tengo que armar un panel. Bueno, pero si va A, no va a B, ¿eh? Y si va C, no va a J. No podemos dar el lujo, digo, y podemos ser coherentes con nuestro ideario de tolerancia, de debate, si somos capaces de vetar personas, insisto, no por incidentes personales, que es absolutamente legítimo, sino simplemente porque no coincidimos en un tema. Por ejemplo, en el tema del aborto, que ha pasado. No se puede armar un panel, que sería fantástico, de discusión entre intelectuales del liberalismo para discutir un tema como ese o como cualquier otro. Podemos elegir el que vos quieras. Esa parte me preocupa un poco más, Marce, porque creo que ahí... A ver, vos dijiste, ¿nos podemos dar el lujo como espacio? No tenemos un diputado. Claro. O sea, no tenemos un diputado, no nos podemos dar el lujo como espacio. Pero de vuelta, ¿aquí lo vamos a forzar? No, somos tampoco, liberales. Por supuesto, tampoco. Somos liberales, entonces no nos queda otra que la persuasión y hacer entender que, por lo menos que la elección de medio término nos deje, después de este boom, que nos deje 4 o 5 liberales, por amor de Dios, no podemos ser tan 4 de copa. ¿Vos sos partidario hoy, Marce, de la generación de un espacio para el 2021 que aglutine y hacer la lista vos? Si soy partidario de una manifestación política, siempre fui partidario de una manifestación política y hago política desde que tengo uso de razón, formalmente por ahí en Recrear con Ricardo allá a finales de 2003. Así que la respuesta, a ver, déjame poner un poquito de la lupa y hacer separar un poquito una cuestión. Que necesitamos más políticos liberales, que necesitamos más representación. La respuesta es siempre sí. Ahora, si van a haber momentos donde nos va a dar el cuero
como para ir solo y momentos donde puede llegar a valer la pena apoyar alguna otra cosa en pos del mal mayor, también. Pero no se oponen estas dos cuestiones. Cuando mucha gente, y bueno, también es público mi discusión con mucha gente del macrismo, cuando se decía que había que ir ahí a la cola sin chistar, cuando vos no tenés una manifestación política que te pueda sacar votos por afuera, tus condicionamientos son nulos. Vos no podés exigir absolutamente nada. Cuando vos no tenés el partido, decís, bueno, o sea, enfrente está el diablo, te tengo que apoyar a vos, bueno, lo que yo voy a negociar con vos a nivel, no sé, de un ministerio, de un plan de gobierno o de lo que sea, no hay forma de que tenga ningún valor si yo no tengo la carta de negociación que es mi partido, que es mi espacio y que te puedo morder un poquito por afuera. Entonces, el partido hace falta siempre. ¿Dónde pienso que son necesarias las manifestaciones autónomas independientes? Y en las elecciones legislativas, siempre, siempre. Porque si te meto un diputado, ya está, ya es negocio. Después podemos discutir. Sí. O sea que vos 2021 sos de la idea del espacio propio. Sí, absolutamente. Y 2023 deja la puerta abierta para otra cosa. Sí, claro que sí, pero además que si va a haber, yo lo que sé que si voy a tener que apoyar a alguien en 2023 que no me represente plenamente, definitivamente ese candidato va a tener que ser mucho más afín si supo que le metí diputados en la elección de medio término. Porque si no, no va a discutir conmigo, va a discutir con los radicales, va a discutir con Carrió, va a discutir con la gente que el aliado en política es un eventual competidor. Entonces, claro que sí, que si necesitamos. A ver, inclusive si la cosa esta se forma, hasta podés llegar a tener el llamado de algún espacio que te proponga y por ahí poner a algunos legisladores en alguna boleta de un espacio que ya existe. Pero eso no va a pasar si el candidato no está hoy, ¿me entendés? Eso no va a pasar si el candidato no está hoy. Comparto un par de preguntas que aparecen por acá. Dice por ahí Enrique, a mí me preocupa que los bien formados se están yendo y no hay recambio. Como bien dijo Marcelo, no hay uno que llegue al talón de Roja, ABL o Krause. ¿Te preocupa lo mismo? Sí, claro que sí. Sí, porque no nos da el piné. ¿Qué voy a decir? No nos da el piné porque no lo sé, pero tendremos... ¿Qué tenemos? Más volumen. Tenemos mucho más volumen. Antes ellos por ahí, hasta hace poco tiempo, las reuniones eran muy limitadas y ahora hay volumen, pero no tenemos eso. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Sacarle el jugo. Lo tengamos, aprovechemos. Mientras lo tengamos. Sí. Claro que sí. O sea, tratemos de sacar el jugo para que aparezcan esos jugadores que los puedan llegar a cambiar. Hoy no los tenemos, sigamos leyendo, tratemos de superarlos, pero hoy la verdad que no veo a ninguno. Peor sería no ver a ninguno y no tener a estos, ¿no? Te llevo la más difícil, dice por ahí Cáter Alberdi, dice, ¿por qué crees que los liberales referentes están tan peleados entre sí? ¿Por ideas o por soberbia? Por las dos cosas. Y te hago la última y la más difícil. Porque son todos soberbios. Soy amigo de la mayoría, pero son todos medio creídos. Todos. Te hago la última y la más difícil. Esta heterogeneidad de proyectos partidarios que conviven hoy en la Argentina en el liberalismo, con personajes diferentes, algunos más experiencia, otros menos. ¿Vos sos optimista respecto a que esto termina en un proceso de unificación natural? ¿O sos más bien pesimista de que esto termina otra vez como alguna experiencia previa donde cada uno anda por su lado? Va a tener que confluir y si no confluye los responsables van a quedar muy expuestos. Porque cuando la cuestión... A ver, yo esto lo discutí, yo soy amigo de Ricardo, yo soy amigo de José Luis, soy amigo de Luis Rosales, soy amigo de Agustín Echevarri. Los que están en la discusión... Tengo la suerte de tener buena relación con todos y como se lo manifesté a todos, yo con lo que es manifestaciones políticas, mucha gente por ahí que lo ve, que a uno escribe en redes o algo, uno logra algún mínimo nivel de representatividad donde dice,
tal tipo escribe tal cosa, más o menos va por donde yo pienso, y a mí me llegan todos los días mensajes donde la gente me dice, ¿dónde pongo la ficha? ¿En Unidos? ¿En Recrear? ¿Con Expert? Anda donde te sientas cómodo. Yo me sentiría mucho más cómodo si todo eso va a una sola cosa, definitivamente, porque al día de hoy las 4.000 fichas en un solo distrito no la tiene nadie, ninguno. Entonces, yo me sentiría mucho más cómodo si todo esto confluye. No voy a negarlo, que lo he apoyado a José Luis en las elecciones y estoy muy agradecido de que haya llevado mis ideas en el debate. Y también la gente que lo cuestiona a José Luis tiene que reconocerle que gracias a esa aventura, que en los números demostró que no hizo que Alberto Fernández sea presidente, eso en los números hay que verlo, me parece muy injusto, yo le agradezco eso en particular, lamento mucho que no se hayan dedicado a la formación de un partido, porque de ahí vino los dolores de cabeza que tuvo, no le interesa, no lo quiere hacer. Ricardo López Murphy es un padre para mí. Hace muchos años que soy muy amigo de Ricardo, pateamos el país juntos todos los años, y para mí es el máximo referente político de nuestro espacio. Yo no entiendo por qué su gente no está de acuerdo con la gente de Agustín, con Unidos. No lo entiendo. Creo que si eso desemboca en una interna, Ricardo tiene muchas posibilidades. ¿Por qué por qué no está la foto juntos? No lo sé. Con Agustín Echevarne siempre compartí y por ahí los más jóvenes no están muy en estos temas de otras épocas, pero la idea del proyecto abierto, democrático, de que las autoridades del partido no sean candidatos, esto no es nuevo, y Agustín venía insistiendo con estas cosas de la época de Recrear, cuando muchos por ahí subestimábamos la importancia de estas cuestiones. A ver, por no darle bola a estas cuestiones, Recrear termina perdiendo el partido. Entonces, el proyecto institucional a mí me gusta el Agustín. La carta orgánica me parece que tiene que ser esa. Ahora, ¿por qué no está la foto? No la sé. El día que yo me saque una foto va a ser porque van a estar todos juntos. De eso no tengo duda. Y por ahí podemos, no es que la foto con Duclos y con Medina Méndez garpe mucho, pero yo estoy seguro de que el día de que esta gente se ponga de acuerdo, vamos a estar todos atrás de eso, y creo que la demanda electoral va a ser lo suyo, y si Dios quiere, por lo menos vamos a tener un diputado o unos cuantos diputados liberales para ir a patearle la puerta en el despacho a partir del año que viene. Ojalá. Marcelo, un placer conversar en el Día del Amigo. Me quedo con el título de la foto, que creo que puede ser el título que encabece la nota, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, porque la verdad que es un placer conversar, y creo que mucha gente se va a quedar reflexionando sobre estas cuestiones, que creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir pensando un poco, bajar los decibeles del combate interno absolutamente innecesario, y ponernos a trabajar en algo que nos pueda contener la mayor cantidad de nosotros, ¿no? Sí, un abrazo grande a todos los amigos del club. Yo quiero, en este mundo post-boom liberal argentino, yo quiero reconocer que me acuerdo cuando vos empezaste con ese grupito de locos que tenés de directores, no había nada, estaban ustedes solos y era nada, y lo que generaron ha sido, lógicamente, no solamente mérito de ustedes, tuvieron la suerte de tener los referentes que aparecieron en televisión y todo eso, pero si ustedes no sembraban la semilla no había lo que hay hoy en Corrientes, ¿me entendés? Entonces, eso por ahí tiene la analogía con lo que estamos discutiendo en la política. Puede ser que la ola llegue, o puede ser que la ola no llegue nunca. Ahora, si vos no plantaste la semillita, vino la ola y no pescaste nada. Tal vez no tenemos que quedar con esa combinación, Marce, porque en ese cóctel que vos mostraste hay otros ingredientes, ¿eh? Estuvo la Naumann, estuvo Marcelo, estuvieron los referentes que aparecen en la televisión, estuvieron los tipos que se animaban a venir a Corrientes cuando en Corrientes no había nada, y estaban los delirantes locales que se animaron a empezar a armar algo. El resultado es que tampoco sabemos si es bueno, pero fíjate que hubo conjunción de estas cosas.
Si todo eso no estaba al mismo tiempo, esto probablemente no existía. Pero la semilla fue tuya y de tu grupo, y como existe el club y es un caso de éxito, nosotros sabemos que hay muchos más casos de no éxito, por no decir fracaso, de cosas que no se pueden empezar, y hay que hacer 2, 3 años de eventos con 20 personas, con 15 personas, hay que remarla, Y vos la remaste, fueron claros en ir a eventos grandes muy puntuales, a trabajar bien la prensa. Hoy nosotros volvemos a trabajar ya en lo profesional nuevamente con el club, cosa que me pone muy contento y me llena de orgullo de que los últimos eventos que hice en Corrientes me dediqué a buscar más sillas para la sala, porque los expositores, que no llevaban más de 30 personas, están colmando los salones. Así que en nombre de los liberales de todo el país, el reconocimiento grande a la labor que hicieron, y de vuelta, es una inversión, es a priori, el resultado es incierto, pero si no se planta la semilla, viene la ola y no nos deja ningún pescado. Así que gracias por el trabajo de tantos años. Gracias por el tiempo y por el apoyo de siempre. Abrazo gigante y hasta pronto. Chao, amigo.